Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estaremos reflexionando en el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios, pedimos que con tu Espíritu Santo nos des sabiduría, nos des entendimiento y tu palabra cobre vida en nosotros, para que se haga parte de nosotros, nos fortalezca, nos edifique, nos transforme, nos renueve, cumpla todo el propósito por el cual salió de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He puesto como título a este devocional Participando en la carrera espiritual. En el capítulo anterior, Pablo termina diciendo que él debe tener cuidado de no ser eliminado de la carrera después de haber ayudado a otros a alcanzar la meta. Él nos dice en la parte A del versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y es simplemente ajustarse a una disciplina férrea para alcanzar un propósito. Y ese es el desafío con el que él termina este capítulo anterior. Recordemos que lo hace para no quedar eliminado después de haber ayudado a otros. En el capítulo 10, él comienza mostrándonos un ejemplo de una carrera masiva, la maratón de Israel para llegar a la tierra prometida. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar ejemplos, requisitos, advertencias, categoría de las dificultades. Nos habla de unas salidas también, el reglamento y unos criterios para determinar las acciones de cada participante en esta carrera. En los primeros versículos, Pablo nos indica que todas las personas que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés estaban unidas como un equipo y que iban en la misma dirección bajo el liderazgo de Moisés. Él menciona que estuvieron bajo la nube, que pasaron todos por el mar, que en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, que comieron el alimento espiritual, que bebieron de la roca que es Cristo. Todas estas cosas les daba esa unidad de equipo, que iban hacia una misma meta. El líder, por supuesto, Moisés, ayudó a que todos corrieran hacia esa meta. Muchos se desviaron, otros quedaron en el camino, pero de los más, como dice el versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hay una meta espiritual, sabemos que Moisés la alcanzó, pero la meta de entrar a la tierra prometida no la alcanzó. Dios le dijo que en esa carrera no le había alcanzado el puntaje porque en algún momento se dejó distraer, se dejó llevar por sus impulsos y perdió. Dice Deuteronomio 32, 51 y 52, dice, tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Meriba, que está en el desierto de Sin. Delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. Por eso no te dejaré entrar en el territorio que les prometí, y solo podrás verlo de lejos. Dios le está dando una noticia terrible a Moisés. Y de esto es que Pablo está advirtiendo que él no quiere, habiendo sido llamado y habiendo ayudado a otros a alcanzar la meta, él no quiere quedarse en el camino, no quiere ser eliminado. Mencionamos que sabemos que Moisés alcanzó la meta espiritual. Recuerden cuando Jesús vino y estuvo en el monte de la transfiguración, uno de los personajes que se apareció allí fue Moisés y fue Elías. Simplemente no pudo entrar a la tierra prometida, en ese proyecto de Dios que tenía de liberar a su pueblo y entrarlo a la tierra prometida. Allí falló porque no honró a Dios con sus acciones. Del versículo 6 al 12 vamos a encontrar una cantidad de advertencias, de ejemplos que la persona que entra o que está en esta carrera espiritual debe tomar en cuenta para no cometerlos. Y es como si nos dijera Pablo en nuestros días, observe el siguiente video a manera de ejemplo de lo que no debe hacerse. De los versículos 6 al 12 nos habla de advertencias y nos menciona las cosas que hizo el pueblo de Israel que no debemos repetir, no deben presentarse en nuestra vida, en esta carrera espiritual que llevamos. Algunos codiciaron cosas malas, otros adoraron dioses falsos, se hicieron un dios y lo adoraron, otros fornicaron y hubo una mortandad en el pueblo, otros tentaron al Señor
y también vino las picaduras por serpientes, y Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce, el que quería miraba para ser sano, y el que no, simplemente la ignoraba y se moría, representando a Jesús que fue levantado en la cruz, y todo el que ponga sus ojos en él puede ser perdonado. También nos exhorta que por causa de la murmuración vino un destructor y mató a un montón de gente también. Entonces hay unas consecuencias si yo paso por alto estas advertencias en mi carrera espiritual. El versículo 12, podríamos llamarlo un versículo clave en este capítulo, dice: así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. En el versículo 13 y 14 vamos a encontrar que hay dificultades en la carrera. Hay unas categorías. Una categoría es las tentaciones y otra categoría son las pruebas. Pero también nos habla de unas salidas de emergencia, podríamos llamarlos. Dice el 13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará también la salida, para que puedan sobrellevarla. Y el 14 dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces aquí nos habla de tentaciones y pruebas. Y en cuanto a las tentaciones, nos dice que todos, como seres humanos, no estamos expuestos a tentaciones de dioses o de ángeles, sino que aquí nos dice que las tentaciones que nos pueden sobrevenir son iguales para todos nosotros por ser humanos. Y Jesús se hizo un humano como nosotros, y Él no cayó en las tentaciones. Y nos dio el ejemplo, porque no estamos solos. Él vino y lo hizo para vencerlas y para darnos el poder a nosotros a través de su Espíritu Santo para vencer las tentaciones también. Y habla de las pruebas. Dice: Dios conoce nuestro nivel de resistencia y no nos va a exponer a pruebas más allá de nuestras capacidades. Y no solamente eso, sino que nos va a dar salidas. Y pienso en el caso de Eva, cuando estaba allí siendo tentada por el diablo. Ella tuvo unas etapas en ese proceso. Ella lo vio, se acercó, lo codició, estiró su mano, finalmente lo cogió, y lo último, el pecado fue concebido y finalmente dio a luz la muerte. Se lo comió. Pero cuando ella lo vio, podía haberse alejado de allí. Podía haber buscado la salida e irse de allí. Se acercó al árbol. También pudo haber pensado: no, esto no es lo que debo hacer, y huir. Levantó su mano. Bueno, lo codició. Dice: qué rico se ve, yo quisiera comérmelo. Pero dije: no, esto no es lo que Dios dijo que debo hacer, y salir corriendo. Estiró su mano. También pudo haberla retraído y salir y arrepentirse y huir. Pero no, finalmente ella lo tomó y se lo comió. Entonces, nosotros siempre que somos sometidos a una tentación o una prueba, podemos estar atentos, porque van a haber momentos en los que yo puedo huir. Y me gusta como lo dice Pablo en el 14, dice: huyan de la idolatría. Pero eso se puede aplicar a todas las etapas que se dan en el proceso de ir a cometer un pecado. Los versículos 15 al 30 nos da como una especie de reglamento, ¿no? No se puede cambiar de equipo y hay que hacer un uso responsable de la libertad. Entonces, los versículos del 14 al 22, en estos versículos él habla de la copa de la bendición, que es la comunión en la sangre de Cristo, y el pan, que también es la comunión que tenemos con Cristo al participar de su cuerpo, que nos hace un solo equipo. Aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo, porque participamos del mismo pan y de la misma copa. Pablo dice en el versículo 15: como a sensatos os hablo, juzguen ustedes lo que digo. Nosotros podemos discernir las cosas que traen gloria al Señor. Si tengo amigos que practican ciertas cosas y me invitan a participar de ellas, pues yo simplemente no debo hacerlo, porque mi equipo no participa de esas cosas. Ellos andan en una vida desenfrenada, sin propósito, andan dando vueltas. Nosotros andamos en una carrera que lleva una dirección concreta y debemos permanecer en ella y ser firmes y fieles al Señor, y no participar de las prácticas inspiradas por demonios o que es resultado
de una vida separada de Dios. Del 23 al 30, el uso responsable de la libertad. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Y está hablando esto en el contexto de la comida, ¿no? El versículo 25 dice, ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Y nos habla de que, un ejemplo, dice, si alguien no creyente los invita, coman de todo lo que les ponga en la mesa. O sea, usted bendice los alimentos, da gracia por ellos y se los come, no pasa nada. Ni siquiera pregunte de dónde procede eso, qué pasó antes, si se lo dedicaron a dioses o lo que sea, en ese caso, en el contexto histórico, en el momento que estaban viviendo ellos. Hoy podríamos colocarlo, o sea, yo tengo libertad para comer carne. Si mi conciencia me hace sentir mal y prefiero ser un vegetariano, pues aliméntese de la manera que usted prefiera. Hágalo todo para la honra y gloria de Dios. Si yo invito a alguien a mi casa y yo sé que esa persona es vegetariana, pues no debería ofrecerle carne. Por consideración, por respeto, Pablo dice, por la conciencia del otro. Tenga en cuenta la conciencia. Entonces, en el uso de mi libertad, tengo que entender que tengo una responsabilidad también. La libertad conlleva una responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad cómo la aplico? Pues determinando que si esto no me aprovecha, pues no lo voy a hacer. Si esto no me edifica, tampoco lo debo hacer. Si esto no va a hacer bien a otra persona, pues tampoco lo hago. Antes de buscar mi propio bien, de buscar el bien de los demás, o tomar en cuenta el bien para los demás. En los últimos versículos, del 31 al 33, nos habla de unos criterios para determinar las acciones de cada participante en esta carrera. ¿Qué quiero decir? ¿Qué debo tener en cuenta al momento de hacer algo? Pues vamos a ver. El versículo 31 dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Este es el principal criterio que hay que tener en cuenta en la vida cristiana, en esta carrera en que estamos todos. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. En el 32 dice, no sean motivo de tropiezo para nadie, ni para judíos, ni para no judíos, ni para la iglesia. El 33, hagan lo que yo hago. Procuro agradar a todos en todo y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, él no lo hace por cualquier cosa, ¿no? Él no simplemente le está dando gusto a la gente para que lo acepten y para que lo incluyan. No, él está haciendo esto de agradar a los demás, pero con un propósito. Y el propósito es buscar su salvación. Podríamos decir que tenemos luz verde si lo que voy a hacer le da gloria a Dios. ¿Qué es esto de darle gloria a Dios? Acciones que exalten a Dios o que reflejen su carácter. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Nosotros, si reflejamos a Dios, estamos dándole gloria, estamos reflejando la gloria de Dios. Entonces, si lo que voy a hacer le da gloria a Dios, lo puedo hacer. Tengo luz verde si mis acciones no van a confundir, debilitar o tropezar a los demás, ya sean creyentes o no. Tengo luz verde para lo que voy a hacer si esas acciones están pensadas para agradar a otros y el propósito es llevarlos a la salvación, llevarlos a los pies de Cristo. Y Pablo concluye poniéndose como ejemplo y desafiándonos a nosotros a hacer lo mismo, ¿no? En este texto, este capítulo. Y quería dejar con ustedes, a manera de conclusión, unos textos, unos versículos en los que Pablo menciona la vida cristiana como una carrera o que somos atletas y estamos participando de esto. Primero, 2 Timoteo 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Entonces, todo lo que hemos visto hoy es algo que hay advertencias, hay requisitos, hay reglamento que debemos tener en cuenta para poder llegar a la meta y poder recibir la corona. Filipenses 2, 12 al 14, en la Nueva Versión Internacional también dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto ya. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzando aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta,
para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hebreos 12, 1 y 2, en la versión Dios habla hoy. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, como nos relata Hebreos, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y este versículo, el 2 Timoteo 4, 7 al 8, lo he dejado al final porque Pablo ya ha llegado al fin de la carrera y puede decir en retrospectiva: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, yo quiero pedirte en este día por tu fortaleza y tu ayuda, tu acompañamiento en esta carrera, Señor, en que todos estamos como hijos tuyos, como creyentes. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a no apartarnos, a no distraernos, a no participar de las obras de las tinieblas, a no caer en las tentaciones que cayó y los pecados que cayó Israel, sino que nos sirvan de lecciones a nosotros para poder permanecer firmes delante de ti, Señor. Sabemos que no estamos solos, que Jesús alcanzó la meta y personas como Pablo, con su ejemplo, hicieron lo mismo, Señor. Que nosotros, que nuestras vidas sean ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, Señor, para nuestros hijos, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, que ellos puedan ver en nosotros referentes de personas que estuvieron fieles y firmes, que fueron disciplinadas, que no se dejaron dominar por el enemigo, ni por las tentaciones, las dificultades, por los sufrimientos, incluso por la persecución, sino que se mantienen firmes. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la meta. No permitas que quedemos rezagados en el camino. Perdona nuestros pecados. Queremos honrarte a ti y estar fieles delante de ti, Señor, en todo momento. Y a tu iglesia, Señor, para que podamos llegar a la meta y entrar a tu presencia y compartir contigo la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.